Ana García Rivera, qué placer tenerte aquí. Eres una emprendedora nata, emprendedora de la vida, como tú te denominas, ¿no? Sí. Creo que eres de las pocas personas que son el auténtico culo inquieto, de verdad, de lo he hecho todo, ¿no? Y sigues haciendo lo que te da la gana, porque me encanta ver cómo una persona que ha estudiado empresariales, ¿no? Económicas, terminas haciendo de todo es, teniendo un programa de televisión, montando una red social de gente influyente, ahora te pones con el mundo de la fotografía y acabas publicando fotografías en el Vogue, o sea, me parece fantástico, ¿no? Pero me interesa mucho que empecemos la entrevista contándonos cómo se lleva esto de improvisar tanto y de meterte en tantísimos berenjenales y de tener esa capacidad de adaptarse en la vida de la empresa, ¿no? Pues Javier, yo creo que es no tener miedo. Yo creo que al final el secreto para hacer tantísimas cosas y meterte en tantos fregados como me meto yo es tener esa sensación de que no pasa nada si fallas, o sea, no pasa nada si no te sale bien, o sea, ya te saldrá bien otra cosa. Yo creo que normalmente los empresarios vivimos siempre con miedo, ¿no? Emprendo esto me ha ido bien, esto se me da bien, estoy en mi zona de confort, esto es lo que quiero, y entonces nos quedamos ahí, ¿no? Estamos a gusto, las cosas pues nos van bien y sigue, ¿no? Pasan los años y cuando te das cuenta tienes 55, 60 años, miras para atrás y llevas toda la vida haciendo exactamente lo mismo porque has estado en tu zona de confort. Yo la verdad que cuando terminé la carrera tuve la suerte que me contrató una empresa de Canadá, Four Seasons, yo estuve varios años con ellos y cada 6 meses me cambiaban de país. Entonces pierdes mucho el miedo porque nunca estás en esta zona de confort. Claro, tú imagínate, yo terminé la carrera con 21 o 22 años y de repente yo me acuerdo que uno de los destinos donde me mandaron era Serbia y Montenegro. Montenegro hacía 10 años que había terminado una guerra, pero bueno, que era un país que todavía te daba así un poquito de respeto. Yo me acuerdo cuando llegué a casa de mi abuela y le dije a mi abuela, abuela, vengo a despedirme porque me voy a vivir a Montenegro. Así. Y me dijo, ¿pero cómo te vas? Y dije, pues he pensado que me voy a ir en coche. Y mi abuela, ¿desde Madrid? Y yo, sí. ¿Sola? Sí. ¿Tú estás loca? Y digo, sí. Y entonces cogí el coche desde Madrid, me hice una rutita y tardé al final pues un viaje que tenía intención de tardar unos 5 días porque hacía parada, pues paraba en Barcelona, de Barcelona en Milán, de Milán me iba a Brindisi, hacía noche allí, cogía el ferry que montaba el coche, me iba ya al norte de Croacia, me recorría Croacia y ya bajaba a Montenegro, a Putpa, que era donde me habían destinado. Pues un viaje que iba a ser más o menos 5 días, pues al final me pasó en la mitad de los destinos 1000 anécdotas, conocí a 1000 personas y un viaje de 5 días se convirtió en 12, pero bueno, llegué y ahí es cuando te das cuenta que las cosas ocurren y que si te dejas llevar, te surgen cosas como muy divertidas. Entonces, eso es lo que me ha dado siempre como mucha seguridad porque pienso, pues si esto no me va bien, tengo 2 manos, tengo capacidad de sobra porque ya llevo trabajando 20 años, sé perfectamente que tengo una capacidad de trabajo bestial, entonces si esto no me va bien, pues ya encontraré otra cosa que me vaya, pero no tengo miedo a quedarme sin trabajo. Pero siempre nos venden que hay que hacer foco, ¿no? Y que ser lo mejor en una cosa para que con esa cosa en la que eres lo mejor te dediques ya toda la vida, ¿no? Y luego hay gente, pues como nosotros, me veo muy reflejado en cosas que cuentas, ¿no? Porque yo también soy muy culo inquieto y me meto en 50.000 fregados también, pero también he sentido, no sé si a ti te ha pasado, he sentido y he sufrido la crítica, ¿no? Del exterior de no estás centrado, estás desenfocado, así no vas a ir nunca a ningún sitio, aunque la realidad es un poco, siento lo que tú dices, ¿no? Van las cosas pasando, van evolucionando, vas creciendo y se van quedando por el camino los que en su día te criticaron. ¿Tú has sentido esa crítica y cómo la has asumido, cómo la has interiorizado? Pues la crítica la siento y la sigo sintiendo porque es verdad que la sociedad dicta mucho el que te centres, ¿no? El cásate, ten hijos, ten este trabajo para el resto de tu vida, no hagas muchas cosas raras y la vida te irá bien. Me da igual, o sea, la siento, es que a mí las críticas me dan lo mismo porque con este tono de voz, Javier, como puedes comprender, he tenido críticas toda mi vida, entonces lo tengo superado. ¿Sabes? Hay cosas que ya cuando en la infancia te dan golpes, luego en la madurez llegas como mucho más seguro. Entonces la crítica me da igual, yo no estoy de acuerdo y además sobre todo las nuevas tecnologías y la manera en la que la sociedad funciona, nos tenemos que olvidar del foco, de centrarse, porque ya no tiene sentido, todo va súper rápido. No es como antes que tú de repente eras médico y te podías tirar una carrera de médico relativamente normal.
No, es que ahora tú eres un médico, pero es que empiezas a operar con una aparatología nueva y de repente entra la tecnología y entonces ya da igual, aunque no te vayas del campo, en cualquier profesión hoy en día ya nadie está centrado, o sea, no puedes hacer exactamente lo mismo todos los años porque todo va muy rápido, así que al final a lo mejor en nuestras profesiones se nota más pues porque damos saltos a lo mejor más grandes y de repente, siempre dentro de la comunicación y la creatividad, porque tampoco nos hemos ido a otras áreas, pero yo creo que al final hoy en día el profesional bueno, el que va a tener trabajo, es el que no está centrado. Y luego también yo creo que mentalmente las redes sociales y todo nos hace que nuestro cerebro funcione de una manera diferente y que efectivamente que cuando hagamos algo estemos muy centrados y seamos muy buenos, pero tenemos esa capacidad de hacer clic y cambiar a otra cosa y volver a centrarnos mucho y ser buenos, porque es verdad que para ser buenos necesitas formarte y necesitas tener mucha información sobre lo que estás haciendo. Entonces, pero claro, hoy en día la formación es súper fácil, tienes unas formaciones online espectaculares. Entonces, yo en todas las cosas que me meto, porque soy muy autocrítica y yo todo lo que hago me gusta hacerlo bien, no me meto nunca en algo sin haberme formado, ¿sabes? No soy una kamikaze, no soy un culo inquieto kamikaze de pues esto a ver cómo sale, no, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo, cada vez que queremos ser buenos en cualquier trabajo, lo primero es formarte en él y luego a tope, ¿sabes? Con la sexta. Pero por desmitificar un tema que has contado, las dejas un poco por el aire y me apetece retomarlo. Todo lo que estás hablando, para quien no te conozca, no eres una cabra loca que estás por ahí sola en la vida. O sea, tú, a pesar de haber dicho lo que has dicho de casarse, tener hijos, tú te has casado, has tenido hijos y sigues siendo exactamente igual. Y sigues haciendo todo lo que haces, sigues metiéndote en 50.000 fregados. Entiendo también que la parte familiar te debe de acompañar, o sea, tus hijos deben de comprender esto, tu marido debe de comprender esto y luego cómo, digamos, equilibras esos dos mundos, ¿no? El mundo profesional que te apasiona y que te encanta y el mundo familiar que obviamente también. Yo creo que desequilibra. O sea, yo creo no que se equilibra. No, nunca. O sea, creo que es imposible, ¿sabes? Creo que sería una mentira. O sea, creo que siempre al final hay una parte que te tiene que tirar y entonces yo creo que es ir viendo en los momentos de tu vida qué parte van a requerir más de ti. Es eso de intentar conciliar, esta palabra que nos encanta ahora, de no, yo a mí me gusta conciliar mi vida profesional con la personal. Si hay gente que lo consigue, oye, enhorabuena, que me manden el secreto, porque a mí me parece absolutamente imposible. Pero al final yo creo que también tenemos que tener nuestros objetivos claros. ¿Sabes? Mis hijos obviamente son lo más importante de mi vida, pero no son lo único. Y al final yo a mis hijos les voy a dar la educación, el cariño, pero también una de las grandes cosas que hacemos los padres es dar ejemplo. Entonces yo quiero que mis hijos se vean reflejados en mí el día de mañana. Yo no quiero que mis hijos de repente vean a una persona profesional, porque yo llevo toda mi vida formándome y llevo toda mi vida formándome para mi carrera profesional. ¿Sabes? Que me encanta, que me motiva, que me divierte, que me hace crecer y sobre todo que me hace volver a casa con esa sensación de hacer algo, de logro. Entonces yo quiero también que mis hijos vean que eso se puede mantener. No quiero que vean de repente una... Para mí, no critico al resto. Quiero que quede claro que las elecciones de cada persona es del individuo y que cada uno entendemos lo que nos va bien en la vida. Yo no me veía haciendo una reducción de jornada y llegando a mi casa a las 3 de la tarde porque creo que les aporto y les doy muchas cosas viéndome en esta faceta profesional. Y me gustaría que el día de mañana ellos dijeran, joder, es que mi madre hacía eso, yo me siento identificado y quiero hacerlo. Y sobre todo porque creo que ninguna persona debemos atarnos tampoco tanto a los hijos, que a veces los estamos malcriando, que vivimos en una sociedad en que los hijos de repente son el centro del mundo y no lo son. Y es que cuando tengan 20 años y seguimos diciendo lo que son el ombligo del mundo, se van a pegar una hostia muy grande, porque la vida se les va a poner en su sitio. Entonces es importante porque, claro, tú de repente terminas tu carrera profesional, te centras en ellos. Tienen 14 años que no te miran ni a la cara, porque ya los padres ya no quieren saber nada de nosotros. Y tú de repente miras para atrás y dices, ¿qué hago? ¿Tengo 14 años dedicada a ellos? ¿El mundo cómo va? Volando. ¿Sabes? Es que estás en el mundo laboral o no estás, o te pierdes ese tren, es muy difícil
Y más para una mujer, ¿sabes? Una mujer de repente a los 40 y tantos años, habiendo tenido un parón de 14 años, es muy difícil que vuelvas al mundo laboral. Entonces, para mí era algo que tenía muy claro. Entonces, mis hijos no les va a faltar jamás de nada y siempre van a tenerme. Y en el momento que ellos descuelgan el teléfono porque me necesitan, ahí estoy. Pero yo quiero darles el ejemplo de que efectivamente no están solos en el mundo, ¿sabes? Que su madre tiene muchas otras inquietudes y de hecho, mis dos primeras empresas que monté, que una fue Modos y la otra fue Cayo Malayo. Monté Modos cuando nació Lucas y monté Cayo Malayo cuando nació Jimena. Justo lo contrario de lo que haría cualquier persona, ¿no? Entonces yo tuve dobles partos. Pero no es cierto que fueran tus primeras empresas, primero montaste otra anterior, que podíamos montar cualquiera, algo así sencillo como montar un spa. O sea, cuéntame cómo una persona un día se levanta por la mañana y dice voy a montar un spa y encima vas y lo montas, ¿no? Nada, una locura. Esto es una locura con mi marido porque la verdad es que yo tengo la suerte que en casa también tengo otro culo inquieto y otro emprendedor y que también a cada locura que se nos ocurre a los dos, en vez de decir no, es ¡va, sí, qué bien! ¡Vamos! Y entonces los dos somos muy consumidores de spa, a los dos nos gusta mucho el mundo de los masajes y entonces queríamos unir, como también sabes que somos muy tecnológicos y nos gusta mucho la tecnología, entonces estábamos en ese momento que decíamos, jo, es que imagínate que tuviéramos un spa que no fuera en un bajo para que nadie te pueda ver y que tú puedas reservar las citas todas a través de una aplicación. ¿Hablamos del año? Pues sería año 2000, a ver, 2007, 2008, una cosa así, que ya empezaba el mundo de las apps, estaban ahí, que todo el mundo... Muy empezando. Muy empezando, sí, te digo que somos muy pioneros. Y entonces nos pareció muy guay, porque decíamos, normalmente el mundo de los masajes es a la hora de comer, o por la tarde cuando sales de trabajar. Pero ¿y si te puedes hacer una escapadita sin que nadie te vea? Porque lo montamos en Colón 1, que es un edificio todo de empresas, de oficinas. Entonces, claro, tú podías entrar a Colón 1 pensando que ibas a ver a algún cliente. Entonces teníamos ahí el spa y tú hacías las reservas a través de una aplicación. Entonces cogías la hora, se te mandaba una confirmación y tú llegabas a hacerte el masaje, a lo mejor ibas a hacerte el masaje a las 12 de la mañana, pero nadie se enteraba. Y entonces tenía ese punto de privacidad. No había happy ending, ¿sabes? Porque con esta privacidad nadie se crea que había happy ending, era un masaje, un mundo lirón, no. Pero nada, la verdad que fenomenal, hicimos una super inauguración, el centro nos quedó espectacular, cogimos a masajistas. Yo vengo del mundo de la hostelería, estuve trabajando para Four Seasons y entonces hacíamos aperturas de hoteles, entonces en muchos de los hoteles abríamos spas y probábamos muchísimos de los masajes que se hacían y yo como hacía la selección y la formación del personal tenía la suerte además en ese momento que venía calentita con esa información y venía con los estándares de calidad de Four Seasons, que es número 1 en cadenas de lujo. Entonces, claro, las masajistas estaban súper formadas en esos estándares. Se le llama al cliente 3 veces por su nombre, el teléfono no puede sonar más de 3 veces, siempre tienes que adelantarte a las necesidades. Entonces, claro, teníamos un centro que la gente venía y alucinaba, porque de repente entrabas y decías, wow. Fíjate que entiendo que una persona, en ese momento tú, obviamente, eras mucho más joven que ahora, que lo eres, pero con lo que hemos estado comentando de las profesiones creativas y tal, cualquiera hubiera apostado a que tu primer proyecto emprendedor hubiera sido a lo mejor algo relacionado con tu profesión o con el mundo creativo, ¿no? Pues me pongo a hacer fotos, me pongo a hacer campañas, me pongo a hacer no sé qué. Sí. Nada, te montas un spa. O sea, esto es un poco lo que, ¿no? Bien, y después del spa, ¿no se te ocurre otra cosa que montar una red social que se llama Modos? Sí. Para gente de un segmento totalmente diferente a lo que en ese momento en las redes sociales se estaba produciendo, ¿no? Sí. ¿En qué momento se os pasa esto por la cabeza y cómo desarrolláis el proyecto? Bueno, esto también es una locura también con mi marido y entonces esto era una idea, mi marido con unos amigos llevaban tiempo dándoles vueltas, ¿no? Y entonces ellos tenían este pensamiento de, coño, somos un grupo de personas muy afines que queremos y salimos y nos relacionamos de la misma manera, estamos seguros que esto tiene que ser interesante para las marcas. Y entonces pensando en ese concepto, dando la vuelta a ese concepto de, oye, pues si nosotros que a lo mejor somos 40 personas muy afines, somos un nicho interesante para las marcas, pues imagínate si en vez de ser 40, somos 500, ¿no? Y si en vez de hacerlo por WhatsApp, las quedadas de amigos,
pues esto lo integramos en una red social donde podemos hacer eventos más enfocados, pues esto a nivel empresarial tiene que ser aún más interesante. Y entonces ahí, ahí nos pusimos, empezamos a trabajar con unos informáticos y en ese momento la tecnología no era la de hoy. ¿Sabes? En ese momento te estoy hablando que nosotros hacer la página web nos costó una fortuna. ¿Sabes? Ahora tienes las plantillas de WordPress que vamos por 75 euros te has montado una página web. En ese momento además que nosotros hacíamos una encuesta bastante importante porque para nosotros era muy importante que el nicho fuera muy homogéneo. Entonces lo que queríamos era, nos tacharon de pijos, de mil cosas. La prensa además nos cepilló enteros. Pero realmente... Pero bueno, era vuestro concepto. Era nuestro concepto, pero sobre todo porque yo sigo creyendo en el concepto. Da igual el tipo de personas que estés buscando, pero creo que al final un grupo muy homogéneo, y cuanto más homogéneo sea, muchísimo mejor, porque realmente sí que vas a hacer un impacto en él. ¿Sabes? Porque no es lo mismo que si yo tengo a uno de su padre y otro de su madre y de repente yo estoy mandando un mensaje de una marca X, pues claro, no va a impactar de la misma manera. Sin embargo, si al final tú reúnes a gente con las mismas inquietudes, los mismos gustos, con el mismo círculo más o menos, pues eso al final a la marca le interesa muchísimo más. Entonces, el propósito era ese y es ese, porque Modos sigue estando operativo. Y lo que pasa que es verdad que el inicio era 2008, era el inicio de la crisis, empezaba todo el mundo a estar bastante preocupado y nosotros hicimos una inauguración de gala en el Westin con 500 personas, todas de punta en blanco y ahí la prensa, bueno, pues no... Os acribilló. Bueno, nos acribilló, sí, los pijos de Valencia amplían la cama redonda. Ese fue el titular, ¿qué te parece? Bueno, al final también te expones, ¿no?, a que estas cosas puedan pasar y cuando haces algo disruptivo que no todo el mundo tiene por qué entender, pues hay ciertas personas o entidades que les da por trolear, ¿no? ¿Y cómo salisteis de ese troleo? Porque al final tú sigues creyendo en tu concepto, en ese momento me imagino que te llevas un buen palo, pero tienes que superar esa historia, ¿no? Pues haciendo oídos sordos. ¿Sabes? Cogiendo la información la lees, porque la crítica, tanto la positiva como la negativa, es súper constructiva, porque al final te da una visión de lo que está viendo la gente. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente que desde fuera la gente estaba viendo algo que no era, porque nosotros estábamos montando un club empresarial, no estábamos montando una cama redonda de pijos para que se lo pasaran bien. Entonces al final sigues trabajando y a la gente le pone, o sea, el tiempo pone en su sitio a la gente, porque han pasado 9 años de Modos y Modos sigue ahí, seguimos siendo una empresa, seguimos teniendo clientes y de hecho el año pasado hicimos una ronda de financiación externa, vendimos una parte de las acciones y la gente creyó en el proyecto y entró. Entonces al final, pues bueno, ese artículo, y de hecho las personas que escribieron ese artículo han venido luego a muchísimas cosas que hemos hecho y han cambiado. Quiero ser de la Cuchipandi, ¿no? Exacto. Queremos estar ahí. No, y sobre todo porque se han dado cuenta que no tiene nada que ver. Nosotros al final lo que hemos hecho es unir empresarios afines y se han creado unas sinergias empresariales fantásticas y de hecho todos ellos han creado un vínculo increíble. El año pasado estuvimos en Nueva York, nos lo llevamos, estuvieron en la Cámara de Comercio de Nueva York, estuvieron en Porcelanosa, nos recibieron, pudieron ver las empresas españolas que han dado el salto a Estados Unidos. Y este año los hemos llevado a París y también nos han recibido a la Cámara de Comercio, han podido estar con empresarios que están en París y nos reunimos prácticamente todos los meses con todos los que son políticos de Valencia porque también nos escuchan. Entonces todos los políticos en la época, bueno, pues ahora que tienen que vender sus partidos, se reúnen con nosotros, nos cuentan bueno, pues cuál es su visión. Así que nos hemos convertido en un grupo de interés 9 años después. Quien no te conozca y está oyendo esto, te sitúa ya en un tipo de empresa, en un tipo de actividad, en un tipo de vida, en la que de repente, estando esto vivo, montas Cayo Malayo, ¿no? Que el nombre ya de por sí es como, perdona, Gamberro. ¿esto qué es? Gamberro, ¿no? Cayo Malayo, ¿esto qué narices es? ¿Cómo se te ocurre luego esto y en qué desemboca todo? Porque es una aventura, ahí sí que es una aventura súper creativa. Súper creativa. ¿No? Pues esto fue también una súper locura. El nombre, bueno, los que nos dedicamos al final al marketing y a la comunicación sabemos que lo más importante es que tu nombre tenga gancho. Entonces buscábamos un nombre que cuando
alguien viera la pulsera y dijera, oye, me mola tu pulsera, ¿de dónde es? Que no se le olvidara nunca el nombre. Y entonces Cayo Malayo es ese nombre gamberro. Todo lo contrario a lo que realmente pensarías en un artículo de... Total, total. Y luego Cayo Malayo, mi padre siempre me ha llamado Cayo Malayo en forma cariñosa, y entonces vinculábamos ahí un poco pues el mote de la infancia con un nombre gamberro y con un nombre que no se le iba a olvidar a la gente. Fue una apuesta, yo creo que de las empresas que he montado más duras, porque llevó mudar a toda mi familia de ciudad. Yo tenía claro que para que Cayo Malayo triunfara teníamos que estar en Madrid, porque Madrid es donde está todo el famoseo y donde todo se mueve. Yo sabía que teníamos que tener como mucho impacto, porque era el momento en que las redes sociales, sobre todo Instagram, empezaba a salir. Entonces las empresas pequeñas todavía teníamos una oportunidad, que no es ya como ahora, que ya la publicidad de las redes sociales está copada por las que pagan, pero en ese momento todavía tenías esa oportunidad. Los famosos todavía no se habían dado cuenta que podían explotar sus perfiles sociales cobrando. Entonces todavía tú te encontrabas a los famosos que se estaban encontrando en una red social que no sabían ni manejar. Entonces tú les mandabas cosas y la gente se las ponía. Ahora tú le mandas algo y te dicen 20.000. Y me, ¿cómo? Pero en esa época no. Entonces nos fuimos para Madrid, trasladamos a toda la familia a Madrid. Jimena recién nacida, a Lucas le cambiamos de colegio, y entonces yo firmé con Fiona Ferrer un acuerdo de relaciones públicas. Entonces yo lo que la propuse es, quiero que me presentes a toda la gente que aparece en toda la prensa de España. ¿Sabes? Lo único que quiero es conocerla y yo hago el resto. Entonces ella me llevaba a todos los eventos, a todos los saraos, y entonces claro, de repente Cayo Malayo en 2 meses la llevaba puesta Nieves Álvarez, Boris Izaguirre no se la quitaba en Ana Rosa Quintana, Ana Igartiburu presentaba Corazón, Corazón y hacía así con las pulseras. Empecé a vender en Ginebra, empecé a vender en Nueva York, empecé a vender en Chile. Me vinieron unos mexicanos a reunirse en Madrid porque nos habían visto en Vogue, porque claro, salimos en Vogue, en Esquire, en toda la prensa, pero en toda. Me vinieron unos mexicanos de México, nos reunimos en el Villa Magna de Madrid y montamos una plataforma, porque toda la venta que nosotros teníamos de Cayo Malayo era online, y montamos una plataforma idéntica en México. Y entonces empezamos a mandar a México. Entonces de repente era como... Claro, la gente lo veía desde fuera y decían, estos se están forrando. Pero no, esta no es la realidad de la empresa pequeña. ¿Y cuál era la realidad? Pues la realidad es que al final las empresas pequeñas muchas veces funcionamos con márgenes muy pequeñitos. Y entonces, claro, estaba funcionando muy bien, teníamos una visibilidad brutal a nivel concepto de marca, y a nivel marca estábamos haciéndolo de la bomba, porque claro, ¿sabes? Te estoy hablando en un periodo de tiempo muy pequeño, con una inversión muy pequeña, ¿sabes? Esto era yo, claro, de repente me llevaban al desfile que estaba presentando Nieves Álvarez, y cuando ya terminaba el desfile, yo me levantaba y me ponía a charlar con Nieves Álvarez, la ponía la pulsera, y en eso tenía un amigo preparado con la cámara de fotos y hacíamos la foto. Sí, que quien lo ve desde fuera piensa que, bueno, esta tía lo hace porque tiene recursos y tal, y todo lo contrario, no, o sea, no. Lo está haciendo súper low cost y con más cara que... Con más cara que espalda, pero claro, es que yo creo que el consejo que se le tiene que dar a todos los emprendedores es que si quieres emprender, tienes que tener cara. Mejor pedir perdón que por favor, porque si no, es complicado. Y entonces nada, Amaya Salamanca, que estaba también súper de moda, embarazadísima, salía de las ecografías con la Cayo Malayo. Pero ahí, claro, los famosos estaban súper dispuestos a hacerlo, porque todavía no se habían dado cuenta del tirón de las redes sociales que estamos viviendo ahora. Tú ahora le mandas una pulsera a un famoso para que se la ponga y que salga en sus redes sociales y te pasan presupuesto o te llama directamente el manager. Pero en esa época tuvimos suerte porque lo supimos ver. Y entonces llegó un momento que recuperamos la inversión, y fue ese momento de marca que dices, o saco otro producto o esto se muere. Porque claro, o sea, solamente teníamos una pulserita de caucho, que teníamos un eslogan de puta madre porque era todo made in Valencia, made in el Mediterráneo, que funcionaba muy bien, que la pulsera había gustado mucho. Que muchos otros han intentado cosas parecidas, pero que a lo mejor es la actitud, o tú has dicho, trasladé a toda mi familia a Madrid, o sea, tenías claro que tenía que ser ese el enfoque.
Sí, O sea, el darlo todo es lo que hace que algo así pueda funcionar. Porque al final dices, un producto, una pulsera, qué tontería, pero bueno, funcionó a nivel de repercusión sobre todo, ¿no? Cuando emprendes, yo creo que cuando emprendes tienes que darlo todo. O sea, no te puedes quedar a medias tintas. Yo que llevo comunicación para empresas pequeñitas, lo veo y sé cuando una empresa me viene, sé cuándo va a triunfar y cuándo va a cerrar en 4 meses. O sea, yo cuando me reúno con ellos, con el equipo, y les digo lo que tienen que hacer, y cuando se les cambia la cara, cuando veo que no van a estar dispuestos a hacer ese enorme sacrificio, sé que no les va a funcionar. Porque en el mundo de la empresa, al final, es que la competencia es enorme. Tú sales al mercado, ¿cuánta gente vende pulseras? Un montón. Es que, y marcas conocidas, muchísimas. Si quieres estar ahí, o tienes un bolsillo enorme, que bueno, sabes que hay mucha gente que al final tiene la suerte que tiene un padrino o que tiene mucha pasta, y entonces si tienes mucha pasta, pues eso lo inviertes en publicidad y fenomenal. Pero si no, los empresarios que normalmente salimos un poco a cuerpo descubierto, tienes que echar el resto. O sea, son horas y horas y horas y mucha cara y ver exactamente y sobre todo no dejar a medias la estrategia. ¿Sabes? La gente es como, vale, voy a hacer eso, la prueba 2 meses, ¿no le ha servido? Vale, pues cambio. No, es que en 2 meses no sale nada. Entonces, eso es lo que vas a hacer a piñón, A muerte. a muerte. Y si ha pasado 1 año y no, vale. Pero en 2 meses es que nada, porque en 2 meses estás sembrando. Entonces, por eso, ¿sabes? La gente, yo veo en el mundo de la empresa, la gente da muchos bandazos. Y eso es lo que no tiene sentido. Cuando hablas de foco, ese para mí es el foco importante, no En el estar momento. en el momento, no estar 50 años A lo haciendo mindfulness, mismo. ¿no? Habría que hacer más Correcto. mindfulness para la empresa, Total, ¿no? exacto, ahí. Sin embargo, llega un momento en el que ves que este proyecto ya no da más de sí, económicamente por lo que dices tampoco fue como un boom, ¿no? Nada. Sí a nivel de repercusión, etcétera, y decides matarlo. Y eso es duro de cojones, o sea, Eso es durísimo. voy a matar mi proyecto en el que he trasladado a mi familia a Madrid, hemos hecho no sé qué, hemos estado en México, no sé cuánto, Sí, sí, y bueno, sí, llega un sí. momento, ahora me lo cargo. Me lo ¿no? cargo. Así, tranquilamente. Pues mira, tuvimos tan buen sabor de boca, tan buen sabor de boca, habíamos recuperado la inversión, que fue ese momento que dices, o sigo o me quedo con lo aprendido. Y entonces decidimos quedarnos con lo aprendido y sobre todo matarlo en el mejor momento. O sea, lo de matar la vaca se aplica aquí Se entonces, aplica, exacto, sí, y además en el mejor momento porque decidimos cerrarlo cuando todo el mundo hubiera dicho, coño, si es que ahora es cuando toca. Pero también es verdad que mucha empresa pequeña que estaba a mi alrededor en el momento de Cayo Malayo empezó a decirme, es que yo quiero hacer lo que tú has hecho. Y entonces ahí de repente me surgió otra empresa y otra manera de emprender. Y entonces dije, pues fenomenal, matamos a Cayo Malayo porque la siguiente inversión que teníamos que hacer para el siguiente producto que se nos había ocurrido, que no lo voy a contar porque a lo mejor lo hacemos algún día, llevaba una inversión muy fuerte y nos dio miedo. Y entonces dijimos, mira, vamos a quedarnos como está, nos vamos con un sabor de boca espectacular, estamos contentos con lo que hemos conseguido y con lo que hemos hecho y aquí se queda. Y entonces empezaron las empresas a llamarme, oye Ana, ¿eso qué has hecho? Oye Ana, tal, no sé qué, queremos, ayúdanos. Y entonces empecé a ayudar a empresas pequeñitas como yo, pues a emprendedores pequeñitos que no tenían la capacidad de a lo mejor irse a una agencia grande. Entonces necesitaban que una única persona les diera todos los servicios. Tú sabes que cuando entras en una agencia grande pues tienes el que hace fotos, el que hace estrategia, el periodista que hace el contenido, pues tienes un montón de personas que es brutal porque además trabajar así es una gozada. Yo he trabajado en una agencia grande y es un lujo porque tú te puedes centrar en lo tuyo, pero muchas veces las empresas pequeñitas no tienen capacidad de poder a lo mejor ir a una agencia. Entonces encontraron en mí un todo incluido y entonces era, bueno, pues yo ya lo he hecho con mi marca, voy a trasladar lo que he hecho con mi marca, la voy a ir trasladando con vosotros. Llegó la crisis porque yo en un principio pues era más estrategia, contenido, generarles eventos, un poco esa visibilidad, pero claro, llegó la crisis y las redes sociales empezaron a demandar un contenido gráfico bestial. O sea, era, o tienes fotografías que da igual que no escribas, pero tienes que tener foto.
porque la gente al final, mira, yo tengo la anécdota del curso que además tú fuiste profe mío, yo tengo la anécdota de uno de los profesores que nos contaban del Biopar, que de repente pusieron la fotografía de un gorila padre con el bebé y todo el mundo, y lo ponían el papá con el hijo, y todo el mundo, ¡ay, la mamá y el hijo, qué bonito! Y es cuando te das cuenta que nadie lee lo que escribes en los posts de las redes sociales, pero sí ven. Y entonces, claro, ahí las empresas me mandaban fotos de muy mala calidad, ¿sabes? Pues la típica foto de móvil, y entonces eran marcas que querían empezar a profesionalizarse y a tener por lo menos una imagen más profesional. Y entonces empecé a darles el servicio de fotografía. A mí la fotografía me había gustado de siempre, y entonces empecé a darles un poco ese servicio para que tuvieran por lo menos esa primera apariencia, porque no es lo mismo cuando tú vas a comprar online, la seguridad que te da una empresa, que cuando la ves desde fuera dices, vale, esto es una empresa seria, ¿no? Un buen contenido gráfico, un buen contenido, los posts están bien escritos, aquí hay gente, aquí hay equipo, vale, pues voy a dar mi tarjeta de crédito porque si hay equipo me fío. Pues esta es la madre y la hija que están ahí en la puerta de su casa haciendo un poco lo que pueden. Entonces les empecé a dar a esas pequeñitas esa imagen, y entonces claro, empecé a formarme en fotografía, porque al final... En fotografía y en marketing, porque es cuando coincidimos nosotros. Además, casualmente en Colón 1, en IEM Business School, sí. Hiciste un posgrado de marketing digital, sí. Y ahí estabas ya entonces ofreciendo estos servicios ya como profesional independiente. Sigue Modos funcionando. Exacto, sí, sí. Y monté también Kilómetro Cero. Kilómetro Cero, lo que iba a introducir ahora. Que no contenta con todo esto, montas un concepto que se llama Kilómetro Cero, donde agrupas un montón de cosas relacionadas con la comunicación, la moda, las marcas, ¿no? La moda española, la moda made in Spain, sí, sí. Pues monté, y además ahí tú y yo hablamos mucho de este concepto, que además ese concepto, gracias a ese proyecto, estoy en la tele, ¿sabes? Así que al final toda mi vida es que sí, todos los pasos, ¿no? Exacto, están enlazados. Monté Kilómetro Cero porque a mí me apetecía mucho tener una plataforma. A mí me encanta la moda, me gusta la moda desde siempre. De hecho, todos mis clientes que tengo hoy en día están relacionados con la moda. Y entonces monté ese concepto para dar esa visibilidad al Made in Spain, a la moda española, al fabricado en España. Y bueno, pues empecé a tener un canal de YouTube donde me llevaba a los diseñadores de las marcas pues a mi casa, y hacía unas entrevistas muy parecidas a esta que me estás haciendo tú. Y entonces ahí Chimo Rovira me vio, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a mi programa y te dejo un espacio dedicado a la moda española? Y entonces empecé ya a dejar YouTube, aunque YouTube tiene más repercusión que la televisión hoy en día, no sé por qué lo he dejado. Es una tele local, Levante, exacto. Y entonces, pero eso me llevó a que de repente Chimo Rovira me dijera, oye, te voy a dar un espacio, y el haber trabajado con él, cuando Chimo decidió hacer otro programa y dejar el programa que estaba haciendo en ese momento, me recomendó para ser la cara visible del programa, y ahora presento el programa que antes presentaba Chimo Rovira. Y hablando de los saltos, de estos al vacío, te viene Chimo Rovira y te propone esto, y claro, le vas a decir que sí, no vas a decir que no, ¿no? Entonces es como, y no te da pánico de repente, ¿tú qué pintas presentando un programa de televisión? Total, y además te voy a contar una anécdota que no mucha gente sabe, primicia. Cuando Chimo Rovira me lo propone, yo estaba en un momento de ansiedad, pero vamos, me había dado un ataque de ansiedad de estos de tela marinera, que yo me iba al psicólogo diciéndole, Dios mío, es que me cuesta hasta respirar. Así que imagínate, en un momento personal en el que el estrés me había desbordado por completo, estaba con una ansiedad importante, y de repente te llega este momento en tu vida. Yo hablaba con mis padres, y yo decía, es que no puedo decir que no, pero es que con la ansiedad que yo tengo, es que de repente me da pánico que me pongan la cámara en la cara y que yo de repente me bloquee o que me desmaye directamente. Yo pensaba que es que me iba a desmayar, pero sin embargo dije, o sea, no has dicho no a ninguna oportunidad de tu vida. Porque va a ser ahora. Porque va a ser ahora. Pues ala, con ansiedad y todo, ahí que vamos. Y recuerdo los primeros meses, porque claro, estaba haciendo terapia
que yo iba a terapia y la decía, es que empieza en 3 semanas el programa y yo te juro que tengo un nudo en el estómago que me va a dar un infarto al corazón. Pero fíjate, ese reto me ayudó muchísimo a superar la ansiedad. Porque verte en un programa en directo, con la ansiedad que yo tenía, terminar y hacerlo bien, era de esas cosas que decías, pues si puedo con esto, puedo con todo esto ya sí, de alguna manera, pero sí, sí. Y el programa lleva un montón de tiempo ya, ¿no? Pues 2 años vamos a hacer con el programa, la verdad que tenemos muchísima audiencia. Y vamos, muy contenta, la verdad que estoy encantada porque hacemos un espacio del emprendedor y luego tenemos una tertulia bastante amena. Yo tenía claro que no quería competir con la televisión nacional, no tenía sentido. O sea, yo intentar hacer un programa que tuviera un contenido nacional cuando tienes Telecinco, La Sexta, Antena 3, me parecía ridículo. Pero una cosa que muy buena que tenemos en la televisión local es que tenemos un montón de información de valor de nuestra ciudad, que nunca te la va a dar la televisión nacional. Entonces ahí es el valor que tiene la televisión local y ahí es donde no nos tenemos que volver locos, porque no nos hace falta cubrir al resto de España, que ya tenemos cadenas que lo hacen muy bien, con grandes presentadores, pero sin embargo nuestras cosas que ocurren en Valencia, si tú quieres tener información de Valencia, o mueres en la televisión local o no la vas a encontrar. Entonces por eso el espacio del emprendedor son solamente emprendedores valencianos, porque lo que me interesa es que la gente sepa la clase de emprendedores que tenemos y qué nuevas empresas hay, qué nuevos negocios hay en nuestra ciudad. Y luego la tertulia, pues tenemos una persona que nos habla sobre los eventos que están ocurriendo, pues exposiciones, eventos sociales, culturales que ocurren, y luego bueno, pues nutrición, psicología, porque yo que pasé por un trastorno de ansiedad, y que creo, porque además como yo lo hablo abiertamente, porque la verdad es que vergüenza me da poca, cuando te pronuncias, cuando se lo dices a la gente, te das cuenta que es que la mitad de la población ha pasado por un trastorno de ansiedad. Y entonces quería darle mucha visibilidad a cualquier tipo de trastorno psicológico, que creo que se sufre de una manera muy en silencio, y sobre todo los emprendedores y los empresarios muchas veces estamos ahí en ese... Cazando moscas. Cazando moscas, sí. sí. Y no contenta con esto, te pones a hacer fotos, ¿no? Como un hobby y tal, y cuéntanos esa etapa, porque es ya como, bueno, vale, me parece genial todo esto, y la fotografía, a santo de que aparece en tu vida y terminas convirtiéndolo también en algo que termina siendo parte de tu negocio, ¿no? Pues sí, pues mira, dando ese servicio a la empresa pequeñita, empecé a hacer foto. Y entonces empezaron a surgirme como muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que yo soy tremendamente activa en las redes sociales y las redes sociales para mí es mi portfolio, ¿no? Es como mi manager. O sea, yo todo lo que hago lo cuelgo en las redes sociales y a mí las redes sociales me han ayudado muchísimo porque las redes sociales las puedes utilizar para un montón de cosas. Yo lo que quiero siempre mostrar en mis redes sociales es esa parte tan creativa que yo tengo, que es la que al final me lleva a conseguir determinados trabajos. Entonces, me contrataron para hacer 2 anuncios, para hacer la producción, para hacer 2 anuncios nacionales, y entonces eso me dio mucha seguridad porque a la gente le gustaba mucho cómo montaba los bodegones, cómo hacían los estilismos para las modelos, de algunas fotografías que ya habían visto, y la pareja de la persona que me había contratado le iban a hacer un reportaje en Vogue. Y entonces, claro, me llamó por teléfono y me dijo, pues que me flipa las cosas que haces, me encantan las fotografías que haces. Yo ahí, obviamente, cuando ya veo que la fotografía puede ser también un tirón profesional para mí, me empiezo a formar, me hago un máster en fotografía, en luz. Yo soy la niña de los máster, creo que estoy siempre haciéndome algún tipo de curso. Y entonces le digo, claro, bueno, te van a hacer un reportaje en Vogue, yo encantada. Perfecto, te hago los bodegones y te hago la fotografía. Entonces nada, pues le preparé ella hacía pues las típicas caligrafías para bodas, eventos, le preparé unos mega bodegones muy chulos y se las fotografié. Y entonces claro, yo pensé, bueno, pues Vogue, un artículo, pues será lo típico que saldrá, pues una reseñita con la fotografía chiquitita, pero bueno, es Vogue, qué bien. La sorpresa es que el mes pasado compramos Vogue y de repente el artículo entero se abría con mis fotos. Entonces, a ella le habían hecho una reseña chiquitita con mi fotografía, pero el artículo englobaba a un montón de profesionales del mundo de las bodas y de los eventos
y el artículo se abría con un fotón mío en primera página que yo flipé. Que joder, estoy en Vogue. Y de todo esto, ¿a dónde te va a llevar? Quiero decir, porque, a ver, muchas veces nos critican, ¿no? Desde fuera, que damos pasos como que sin ton ni son, ¿no? Desde fuera se ven sin ton ni son. Sí. Pero te veo un poco que funcionas un poco como yo, ¿no? Con la intuición de, por aquí hay algo que me hace disfrutar y que creo que puedo desarrollar y que me apetece meterme, y termina siendo un negocio, a veces no sale bien, lo aparcas, pero te ha llevado a un camino que te encuentras con otra situación que también te mola más. Es difícil de ver un futuro, ¿no? Pero tú podrías visualizar en qué otras cosas te quieres meter de aquí a, no sé, 5 años, así como decir una fecha. Pues mira, tengo claro que la fotografía me fascina, es de las cosas que he hecho a nivel laboral que he dicho, wow, me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, me quiero hacer un curso más avanzado especializado en fotografía de moda, porque yo no me veo nunca sentada en un despacho, eso sí que no me veo. Entonces, la fotografía es muy dinámica, entonces sales a hacer una editorial a un sitio, a otro, viajas, estás siempre con diferentes personas, pues las modelos, el producto. Me gusta, ¿sabes? Pero, y bueno, yo estoy probando suerte para la televisión nacional. Entonces, estoy haciendo entrevistas en Madrid. Me he entrevistado ya con un par de personas, que parece que puede haber a lo mejor algún proyectito, entonces pues hombre, me gustaría verme en la televisión nacional, porque me parece un reto. En la televisión me fascina, me encanta, es el medio de comunicación que más me gusta, con el que más disfruto, y la verdad que sí, en 5 años me veo fotógrafa consolidada y presentadora de televisión nacional. Programa propio ahí a lo Ana Rosa Quintana. Has hablado de un punto que me interesa mucho, que es la formación, y has comentado pues que hay másters de todo. Tú has hecho offline y has hecho online, ¿no? ¿Cómo de importante es para ti la formación de base? Porque de lo que tú has estudiado sí que te ha dado una base con la que luego has desarrollado todo lo demás, pero todo lo demás no está en esa formación de base. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo les formamos? ¿Cómo les incentivamos que se formen en qué? ¿Los mandamos a la formación tradicional y que hagan su carrera como ha tenido que hacer mucha gente? ¿O que hagan otro tipo de formación? Otro tipo de formación, a no ser que vayas a ser un profesional que lo tengas muy claro desde pequeño y que digas quiero ser médico o quiero ser ingeniero. ¿Sabes? Hay determinadas profesiones que tienes que morir sí o sí al formato tradicional, entonces ese tienes que estudiar como toca. Pero si no, creo que es un error. Mira, yo hoy, que con la experiencia que tengo y todas las cosas que he hecho, si me preguntas qué hubiera estudiado Bellas Artes. No hubiera estudiado nunca dirección de empresas. Me ha venido muy bien dirección de empresas, porque es verdad que siempre me ha dado una visión del mundo empresarial, y entonces a la hora de asesorar a las empresas más pequeñitas o montar mis propias empresas siempre me ha venido bien. Y luego yo estudié en Suiza y he vivido en un montón de países. Gracias a esa carrera me dio una experiencia personal espectacular, pero a nivel formación, yo hubiera estudiado Bellas Artes, me hubiera desarrollado mucho más en un ambiente muchísimo más creativo. Creo que tomamos una decisión demasiado importante a una edad en la que no sabes ni lo que te gusta ni lo que no te gusta. Entonces, yo, que encima soy de diciembre, que terminé a los 17 años, es que a los 17 años, ¿cómo te pueden preguntar que vas a elegir lo que va a marcar el resto de tu vida? Porque en algunos casos sí que te la marcan. Y porque no todas las personalidades son como las nuestras. Entonces, no todo el mundo tiene que ser culo inquieto, no todo el mundo quiere arriesgar como arriesgamos nosotros. Entonces, a mí me parece una putada. Yo creo que sería importantísimo que nuestros hijos, cuando terminaran el cole, cogieran más o menos qué te gusta. Pues esto, y que durante 2 años estuvieran trabajando en esos ambientes laborales, viendo, porque luego no tiene nada que ver lo que estudias cuando te pones a trabajar, y viendo realmente si es eso lo que les gusta, luego ir formándose en eso y decidir ya ahí pues la carrera, los módulos, o a saber lo que va a ocurrir, porque bueno, desgraciadamente los cambios de formación no van tan rápido como va nuestra tecnología, que no estaría mal que se pusieran un poco las pilas, porque claro, yo estudié en una carrera extranjera, no tiene nada que ver lo que habéis hecho vosotros. Yo, por ejemplo, estudié 6 meses en el aula y 6 meses en una empresa, y en una empresa cualquiera del mundo. Entonces, claro, a mí siempre mi carrera me dio mucha visión del entorno laboral, porque estabas
compaginando ambas cosas. Aquí en España es que pecamos que las carreras son demasiado teóricas. Sí. Pues me alegro mucho de todo lo que nos estás contando, de tus ganas de seguir desarrollando un montón de ideas. No, espero verte pronto en la tele nacional haciendo un montón de cosas y dando muchos zumos. Y muchas gracias por contarnos todo lo que ha sido tu experiencia, porque creo que a mucha gente le apetece tener este enchufe, ¿no?, de energía que transmites y que, bueno, que la gente se atreva, ¿no?, a romper esas barreras y a probar y a experimentar con un montón de cosas. Muchas gracias y espero verte muy pronto por aquí. Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Javier.